Hola a todos, bienvenidos a La Ronda, este espacio donde charlamos, debatimos y tertuliamos con nuestros corresponsales que tenemos en el mundo. Hoy es un día muy especial, es el último programa del año, mañana ya empieza Rosh Hashanah, empieza el Año Nuevo Judío. Tenemos una ocasión muy importante de hablar de muchos temas, como la controversia papal, como el antisemitismo en Venezuela y en Argentina, el neopopulismo que hay en América Latina. Hablaremos de la Conferencia de Naciones Unidas, donde hubo discursos muy importantes de Bush y muy polémicos de Ahmadinejad, el presidente de Irán. Tenemos hoy muchos invitados de lujo a los que queremos y escuchamos semana tras semana. Saludamos a Dina Siegel desde Washington. Hola Dina, ¿cómo estás? Hola Federico, un gusto de estar con ustedes como siempre. ¿Qué tal? Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. ¿Qué tal Federico? ¿Qué tal amigos? Como siempre un placer estar con ustedes. Saludamos a Rodolfo Klickman desde Buenos Aires. Hola Federico, ¿cómo está la audiencia? ¿Qué tal? Bien, escuchando a ustedes estarán muy contentos. Saludamos finalmente a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Quiero introducir los temas y que ustedes mismos vayan entrando libremente a la ronda. El primer tema, sin duda, lo más candente, es la controversia entre el Papa y el Islam. ¿Cómo lo han visto? Bueno, sí, de Rodolfo habla. Sí. Yo no creo que el Papa haya tenido que retractarse de nada, porque él citó a un dicho del medioevo, y el hecho de que él diga que no hay que usar la violencia y le respondan con violencia, está implicando que lo que dice es cierto. Bueno, mira, en cuanto... Sí, ¿terminaste, Rodolfo? Sí. No, lo que yo creo es ciertamente que quizás el Papa se equivocó en el momento de decirlo, creo yo, pero por otra parte tampoco es admisible que uno tenga que empezar a autocensurarse o a autolimitar sus opiniones por pensar de alguna manera que va a lastimar sensibilidades ajenas, o quizás todo sea motivo de una política destinada a exacerbar ánimos. Me parece que si uno va a empezar a actuar pensando que puede llegar a recibir algún tipo de represalia por lo que diga o escriba o simplemente piense, me parece que estamos por mal camino. Bueno, acá lógicamente tuvo mucha repercusión lo que dijo el Papa, pero hay que ver el Papa en el contexto de lo que pasa en el Vaticano, realmente, no es un discurso aislado. Cada documento, y eso yo por mis estudios lo sé, cada documento, cada palabra que salga del Vaticano es revisado. No existe la espontaneidad en el Vaticano. Cada documento que sale, cada palabra que sale, tiene la confirmación teológica de la gente del Vaticano, de los cardenales del Vaticano, la gente que está ahí cerca del Papa. O sea que lo que dijo el Papa no es algo que se equivocó de repente y para mí, por mi punto de vista, porque es algo que se equivocó de repente y dijo y se le escapó y después se tiene que disculpar. Creo que es parte de la teología o del pensamiento del Papa mismo, lo que dijo. Ahora es muy interesante también a quién citó el Papa. ¿A quién él citó? A un emperador bizantino, que el emperador bizantino, ¿quién es? Pertenece a la ortodoxia griega, que ni siquiera es católica. ¿Por qué lo citó justamente a él y no citó a alguien de la Iglesia católica? Esa es una buena pregunta. Porque hay muchas diferencias entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa griega. Ese es otro punto más que quiere ver. Y bueno, y también hay que tener en cuenta, y hay mucha crítica por el Papa, cuando habla de la Guerra Santa musulmana, el Papa no habló de la Guerra Santa cristiana, no habló de la violencia de su propia religión. Uh-huh. Las cruzadas, decís. No estoy hablando de las cruzadas. Uh-huh. O sea, el concepto de Guerra Santa existe en casi todas las religiones, incluso en el judaísmo. Lo que pasa es que en el judaísmo no está acentuado, pero no hay un doble, digamos que en todas las, no quiero hablar de Guerra Santa en el judaísmo, pero quiero hablar de que en cada religión hay un doble discurso. Hay un discurso de paz en toda la humanidad, y hay un discurso exterior contra los que no son fieles a mi religión. Hay un doble discurso. En todas las religiones pasa.
Bueno, yo quería decir que esto hay que verlo también como una continuación de la gran controversia que causaron las caricaturas danesas. Yo creo que digamos, no puede uno dejar de pensar en eso, porque más allá, digamos, de lo que dijo el Papa, la respuesta, como había dicho, creo que fue Rodolfo, que alguien habló de que se respondió con violencia. ¿Cuál fue la respuesta ante una cosa así? Que es lo que realmente también tiene muchísimo que ver, claro, lo que se dijo, pero ¿cuál es la respuesta ante eso? Entonces hay varias respuestas. La respuesta, por un lado, puede ser, claro, no estoy de acuerdo en un debate o en una confrontación de tipo racional, democrática, etcétera. No siempre vamos a estar de acuerdo todos, especialmente en los temas teológicos y demás, pero la manera en que se reaccionó, la violencia con la que se reaccionó, el hecho de que, claro, uno puede decir que es marginal y es muy extremista, que el hijo de Gaddafi dijo que el Papa tenía que convertirse. No sé si vieron ustedes eso. Sí. Ese tipo de reacciones son realmente de mucha preocupación, porque ahora es esto, pero el día de mañana puede ser otra cosa por parte de otro líder o que es parte, digamos, del juego democrático, del mercado de ideas y de opiniones, y lamentablemente hay una intolerancia muy grande en ciertos sectores del mundo islámico que no permiten tener, digamos, un diálogo constructivo de ningún tipo. A propósito, yo he leído que el Papa tiene dos grandes preocupaciones. Una es el aumento del fundamentalismo islámico y como tal parece ser más halcón, se suele decir, que Juan Pablo II, mucho más claro al hablar de estos temas. Y segundo, otro tema que preocupa mucho al Vaticano es la intolerancia hacia los católicos en los países de mayoría musulmana. O sea, está habiendo muertos en algunos países recientemente. En Arabia Saudita se prohíbe el cristianismo. O sea, parece que el Vaticano ha dicho sí, respeto la pluralidad religiosa, pero también recíproco. O sea, hay una cuestión detrás como que más allá del choque de civilizaciones que se dice, hay un tema de libertad religiosa que no se cumple en algunos países árabes. Bueno, yo quiero recordar una cosa. La muerte de Juan Pablo I sigue siendo un misterio. A Juan Pablo II lo balearon y lo baleó un musulmán, y lo quiso matar un musulmán. Y a este Papa lo están amenazando de muerte. Entonces yo creo que algún día los musulmanes van a tener que entrar en un diálogo franco y hablar con racionalidad, porque si no hacen eso, van a llevar al mundo a una hecatombe. Y cuando matan monjas o cuando queman iglesias, están haciendo lo necesario para llevar al mundo a una hecatombe. Claro, pero para que comience ese diálogo racional entre las religiones o entre los países, primero tiene que imponerse dentro de la sociedad musulmana aquellos dirigentes que tengan un discurso racional y que estén dispuestos al diálogo, y no que cuando se diga algo que a lo mejor puede molestar susceptibilidades, de pronto saltan con improperios, amenazas, gritos, que lo único que hacen es cortar esa posibilidad de diálogo. Así que la primera tarea está dentro de los países musulmanes. El diálogo existe el diálogo, y como yo conté la semana pasada, el diálogo existe entre las religiones. El problema es que los moderados no tienen siempre la voz de los extremistas va a conmover más a la gente. Bueno, por eso, entonces los moderados tienen que empezar a hacerse escuchar. Claro. Los moderados se tratan de hacer escuchar, pero también tienen miedo de los extremistas, aunque los extremistas también, por lo general, los extremistas son una minoría, incluso una minoría muy pequeña. Pero bueno, es así. Claro, que ejercen la violencia. Claro, cuando se usa la violencia, entonces la minoría se hace escuchar más. También digamos, los medios también resaltan lo que dicen los extremistas y no los moderados. Eso también los medios tienen su culpa. Y quería preguntarles cómo ha sido esta noticia reflejada en cada uno de vuestros países. Bueno, acá molesta mucho cualquier ataque al Papa. La gente realmente se siente molesta. El problema es cuando eso va a llegar a ser equiparado al ataque a los judíos. O sea, cuando atacan a los judíos y atacan al Papa, están haciendo exactamente lo mismo. Cuando ellos lo entiendan, vamos a empezar a caminar por un camino un poco más amplio. Sí, no, además la Argentina, por su misma estructura sociales y religiosa, obviamente, es en su mayoría católica. Bueno, por supuesto, cada vez
que se toca al Papa o se toca alguna institución así de la Iglesia, hay una reacción muy fuerte, bueno, pero que dentro de toda las problemáticas que están pasando en el mundo quedan siempre a un segundo lugar, ¿no? Los medios de comunicación dan la noticia, pero después pasan tantas cosas en la Argentina misma y en el mundo que eso pasa desapercibido. Pero obviamente hay preocupación, y es bueno que se preocupen, ¿no? Porque de alguna manera, como decía Rodolfo, hay una equiparación ya de entre judaísmo y cristianismo que está preocupando el grado de violencia y más que nada de intolerancia. Bueno, acá lógicamente no pasó desapercibido, se habló bastante de lo que dijo el Papa, trató de entender lo que quiso decir el Papa, aunque la gente, digamos, acá un poco desconfía de la religión católica, de todas maneras, y de Europa en general, se desconfían, pero se trató de entender y bueno, hay gente que dice o que publica que, bueno, al final también en Europa empezaron a entender lo que significa el Islam. Eso es todo, más o menos, lo que se dijo acá. En Estados Unidos, por lo menos lo que yo vi en el Washington Post, el New York Times, obviamente fue cubierto, pero hay tantos otros temas que están ahorita tan visibles, digamos, en la opinión pública americana. Bueno, empezando por toda la cuestión de las Naciones Unidas, ¿no? El hecho de que se está llevando a cabo ahora la Asamblea General de las Naciones Unidas, etcétera, como que de alguna manera, y además que obviamente aquí no hay una mayoría católica, ¿okay? Entonces, no recibió, estoy segura que no recibió el mismo énfasis que recibió en países que son mayoritariamente católicos. Así que obviamente dentro del contexto de lo que está tratando de hacer Estados Unidos en Medio Oriente y digamos las diferentes reacciones por parte de los diferentes actores islámicos, eso obviamente sí llamó la atención, pero vuelvo a decir, no fue, digamos, un tema, yo diría, prioritario. A lo mejor cuando sucedió y un día, pero no ocupó los titulares como me imagino que ocupó en otros países. Recogemos la idea de Dina. Vamos a hablar de Naciones Unidas, esta conferencia anual, importantes discursos de Bush, que dice que se toma en serio las amenazas de Irán hacia Israel, discurso muy polémico de Ahmadinejad, del presidente de Irán, discurso de Tzipi Livni también en Naciones Unidas. ¿Cómo lo habéis visto? De Chávez también. Parece que causa gracia el nombre de Chávez. Por ahí. No, causa mucha gracia y la gente se ríe y demás, pero yo no puedo dejar de pensar que cuando Hitler surge en 33, o sea, cuando llega al poder, y yo me acuerdo, no sé si se acuerdan de Cabaret, de esta obra donde sí. se burlaban de los nazis y demás, y o sea, era una caricatura, ¿no? Hitler era una caricatura y estaban hablando, y yo pienso siempre en esa analogía con Chávez también, porque no lo están tomando en serio igual que Irán, o sea, o sí se toma en serio, pero digamos hay esa dimensión caricaturesca, y realmente preocupa de sobremanera, ¿no? Que el mundo, no, a lo mejor el mundo ya está despertando, digamos, a las dimensiones realmente amenazantes de una persona como Chávez, no nada más en el hemisferio y obviamente para su país, sino ahora ya tiene dimensiones internacionales por sus alianzas con Irán, con Siria, con Corea del Norte, etcétera, ¿no? Bueno, a mí mismo me parece que contribuye a esa opinión de caricatura, porque ayer yo vi cuando empezó el discurso que decía que había olor a azufre y se santiguó, bueno, distintas actitudes que yo creo que un presidente serio no hace, o por lo menos un presidente que quiere ser tomar en serio, o que quiere disimular que no es serio. Coincido con Dina, me parece que es muy preocupante y muy peligroso, y hay que seguir de cerca esa evolución del proceso. Yo quiero recordar algo que ya dije en alguna entrevista. El señor Chávez habla de su revolución bolivariana, y yo quiero traer a la memoria una frase de Simón Bolívar. Simón Bolívar decía: con la verdad no ofendo ni temo. Cuando uno no dice la verdad, es absolutamente todo lo contrario. Bueno, acá, lógicamente, el foco está centrado sobre la actitud del mundo con Irán, porque acá se sabe y la gente es consciente de que Israel sola contra Irán no puede defenderse.
Y bueno, el discurso de Ahmadinejad preocupa, aunque se confía en que Estados Unidos haga algo realmente, que Israel no está sola. Con respecto a Chávez, realmente hay menos preocupación. Realmente se lo nombra como un histrión, como un payaso, el payaso de turno, digamos, en el mundo. No sé cuánto sería el poderío de Chávez si Estados Unidos decidiera de un día para otro no comprarle más petróleo. ¿Qué pasaría con él? Caería, ¿no? En algún momento. Y bueno, me imagino que debe ser una de las decisiones que se tienen que tomar. Estaba escuchando hoy en televisión el discurso del presidente de Irán precisamente en Naciones Unidas, y hay que tener cuidado porque se está colando por de alguna manera un argumento que como que antes de la creación del Estado de Israel ya Palestina era un país, era una nación, especialmente ya en 1918 después de la Primera Guerra Mundial. Hoy el presidente presentó ese territorio que era prácticamente un baldío, un desierto, era el patio de atrás del Imperio Otomano, que nunca se constituyó en nación, era simplemente aldeas, pueblos o pequeñas ciudades diseminadas en el territorio, pero creo que se está intentando poner la noción de que eso ya era un país, un Estado, una nación, que fue cortada, quebrada por la llegada de Israel y por la aprobación de Naciones Unidas para la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel. Me parece que ese argumento vamos a tener que seguirlo seriamente, porque obviamente es otra mentira, es otro engaño, y que va a dar de comer a mucha gente que puede estar en conocimiento de la historia o simplemente tomarla como un elemento más de ataque contra Israel. Así que creo que eso hay que seguirlo seriamente. Te quiero traer a la presencia una frase de Winston Churchill. Winston Churchill dijo un día que Irak la había creado él en un minuto cuando dormía la siesta. Algún día vamos a discutir en serio qué pasó en el Medio Oriente y cómo se generaron todos estos países que componen el Medio Oriente. Los países se generaron porque las potencias de ese momento, que eran Francia e Inglaterra, que vencieron al Imperio Turco, dividieron los países entre ellos. No es algo, no es un secreto, eso es conocido. Las naciones, tanto como la nación, el pueblo palestino y otras naciones, surgieron como consecuencia también del nacionalismo europeo del fin del siglo XIX y de principios del siglo XX, aunque un poco más tardío. Y bueno, es así. El movimiento sionista también surgió dentro de los nacionalismos europeos del fin del siglo XIX. Es una evolución histórica, que es conocida, no es secreto. Pero hoy en día también yo creo que es irrelevante ya seguir discutiendo cómo surgió el Estado de Israel, por qué surgió el Estado de Israel, cuando hay críticas en contra de países, cualquier país alrededor del mundo. Uno no puede criticar ciertas políticas demás, nadie cuestiona. Es verdad. Fue votado, o sea, es ridículo que nosotros inclusive caigamos en ese juego, que estemos justificando. El Estado de Israel es un hecho, o sea, es una realidad, y ni siquiera está a discusión, no está a discusión. O sea, creo que ha corrido mucha agua ha corrido ya mucha agua, digamos, para que nosotros sigamos, han habido negociaciones, han habido otro tipo de cosas, para que sigamos con ese tipo de argumentos o de discusiones. Pero el hecho es que cuando se trata de legitimizar al Estado de Israel, se busca cualquier tipo de argumento. Totalmente, pero tú ya no puedes caer en eso. Tú ya no puedes. Pero de alguna manera hay que esclarecer a aquellas personas que no conocen bien la situación para dejar de poner un punto final a esto. No. Sí, puedo decirles que desde, digamos, 25 años involucrada en todo lo que ha sido, digamos, este tipo de argumento de esclarecimiento, de trabajo con los medios de comunicación, etcétera, y con lo que se publica. Desde 82, desde antes, siempre son los mismos argumentos, y pasan 25 años después y siguen los mismos argumentos, y se sigue tratando de esclarecer. Esto va mucho más allá de eso. No tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con los hechos. Esta es una estrategia de otra índole,
y tenemos, yo creo, que abordarla con otro tipo de, digamos, de enfoque. Eso es lo que estoy diciendo. Los hechos aquí, todo el mundo los conoce, la mayoría de la gente los conoce. Si les parece, abordamos... La estrategia esta está impulsada por Irán en general. Y bueno, y hay que tomarlo como eso, desde ese punto de vista. Es Irán lo que impulsa, es Irán el que habla de esta manera. Digamos que la autoridad palestina no habla de esta manera. No, es lo que digo, ni siquiera Abbas ya no habla de esa, ¿quién habla de esa manera ya? Dina, respecto... la autoridad palestina, Rolly. digamos, Abu Mazen, lógicamente, que se encuentra con líderes israelíes, se encontró el otro día con Tzipi Livni. Entonces, no es el discurso de la autoridad palestina, es el discurso de Irán. Irán está lejos de acá, y hay que tener eso en cuenta. Tiene otro interés Irán. Dina, te quería preguntar... Tiene que solucionar su problema con los palestinos, no con Irán. Dina, te quería preguntar, porque hay una impresión como que Estados Unidos está dándole una oportunidad a la diplomacia en el caso de Irán. Leí una entrevista de David Ignatius que tuvo con Bush, y parece que Bush habló muy bien del pueblo iraní, pero por supuesto mal de sus gobernantes, ¿no? Pero hay una impresión como que Estados Unidos va a dejar un poco la carta diplomática sobre la mesa. ¿Hasta cuándo, Dina? Bueno, por un lado yo creo que se está manejando en dos vías. Por un lado está esta idea de acercarse, digamos, a los sectores más moderados o reformistas. El hecho de que se permitió entrar a Hatami y que hablara en Harvard, se le invitó a Harvard, ustedes saben que habló en Harvard Hatami, el expresidente iraní. Entonces esta idea de fortalecer a los sectores, lo que se concibe como los sectores más reformistas y moderados dentro de la sociedad iraní. Pero por el otro lado, sabemos que se creó dentro del Pentágono, estaba yo escuchando el día de ayer, un comité especial dedicado a abordar o a pensar todo lo que es el problema iraní, que parece ser que son muchas de las mismas personas que se dedicaron a pensar lo que era el problema iraquí. Entonces, no están descartando ningún tipo de posibilidades aquí. Yo no sé cuáles vayan a ser los tiempos son tiempos electorales, son tiempos de otro tipo, digamos, que a lo mejor van a estar considerándose, los recursos con los que se cuenta, porque bueno, ahora está muy, digamos, están todos invertidos en lo que es Irak, Afganistán, está empezando a haber otra vez muchísimos problemas, etcétera. Entonces, no sé qué tantos recursos cuenta Estados Unidos, pero yo creo que no se está descartando, de acuerdo a lo que estamos viendo, las diferentes señales, no se está descartando ningún tipo de posibilidad. Y quería aprovechar para preguntar a tanto a Rodolfo como a Pablo cómo está la situación del antisemitismo en Argentina. Le hemos hecho un seguimiento los últimos 2 meses, pero ¿se ha calmado la situación o sigue habiendo rebrotes, manifestaciones antisemitas en la calle? Bueno, ahora yo te voy a contar desde Buenos Aires. Todo esto estuvo motorizado por los iraníes, efectivamente por los iraníes. Durante el conflicto, la gente que salía a la calle eran los iraníes y aquellos a quienes yo me referí diciendo con palabra de Fidel, a ti quién te paga, ¿no? Porque es evidente que Irán, además de distribuir ideologías locas, distribuyó dinero acá para que existan esas manifestaciones. Eso se paró totalmente, y se paró totalmente en la Facultad de Filosofía y Letras, como ustedes pueden saber, por la nota que hay hoy en el aire de este chico estudiante que yo mandé y que se puso al aire en Radio Sefarat. Así que acá todo esto no solo se calmó, los programas de televisión que antes invitaban al famoso Sheikh ese y a una serie de piltrafas, ya ahora están recibiendo gente racional y analítica y está cambiando el tono de todo eso. ¿Y Hezbollah? Hezbollah acá, se vio alguna bandera, pero todo eso lo movió Irán, Pero lo movió Irán eso. Sí, yo sé, pero hay su website. Sí, website, no pesa mucho todo eso. Existe, realmente existe, y se está pidiendo de que se controle, porque el problema es que a Hezbollah se le achacan los 2 atentados que hubo en la Argentina, y hasta ahora no hubo ningún tipo de reacción con eso. Y el sheikh ese que hablaba, todavía decía que Hezbollah no tiene nada que ver, que son buena gente, que son muy amorosos, y que no tienen nada que ver con las posiciones duras. Acá en Bahía Blanca, obviamente, siguiendo el modelo así de que se ve en Buenos Aires,
está mucho más calmado, aunque el otro día aparecieron algunas pintadas en las paredes de la Universidad Nacional del Sur diciendo fuera la ONU del Líbano, fuera Israel de Palestina, pero no hay ninguna otra repercusión así fuerte y lentamente las cosas se han ido calmando y se puede hablar de otro nivel, así que afortunadamente hay una buena calma y tal vez esto permita un pensamiento más racional, ¿no? más académico, si se quiere. Bueno, me gustaría que terminásemos esta parte política, esta primera gran parte política, y terminar esta ronda con que me cuenten un poco cómo van a pasar Rosh Hashanah, cómo se está pasando en vuestras comunidades y si quieren dar algún mensaje especial. Bueno, acá en Bahía Blanca la gente se dedica más a los festejos caseros, ¿no? No es tanto de ir a las sinagogas. Sí, por supuesto, se respeta Yom Kippur, ya en la noche del Kol Nidre la gente, las familias van a la sinagoga y el lunes también, que cae lunes justamente este año. Bueno, y el deseo, por supuesto, es más que nada el deseo de paz, de trabajo, de salud, que sea un año un poquito mejor que el que pasó. Bueno, yo desde Buenos Aires les digo que mi señora está comprando el pescado ya para el gefilte fish. No los invito porque están muy lejos ustedes, pero quisiera terminar mi aporte de hoy con algo que yo creo que es necesario. Nosotros hacemos los aportes a todo lo que es la realidad y la vida del pueblo judío a través de Radio Sefarat, que nos permite hacer esta tarea. Pero hoy está cumpliendo 14 años Radio High de Buenos Aires, y yo les mandé un mail que está publicado en la página de Radio High, como corresponsal de Radio Sefarat en Buenos Aires, felicitándolos. Yo creo que cualquier voz judía en español que sale al aire es buena para todos nosotros. Así que desde acá, desde España, como va a salir desde España, a Radio High de Buenos Aires, feliz cumpleaños. Shana Tova. Shana Tova, hacemos nuestro también esta felicitación, Rodolfo. Una radio también que está hermanada con nosotros y colaboramos y cooperamos casi semanalmente con algunos programas en común. Bueno, aquí desde Washington, realmente pues como es una comunidad tan grande, en Washington hay más de 200,000 judíos y todos estamos esparcidos por todos lados. No se siente, digamos, todavía ese aire festivo que probablemente lo empezamos a sentir, por lo menos en el barrio donde yo vivo, si estamos cerca de sinagogas, empezamos a sentir más, digamos, ese ambiente. Como parte del American Jewish Committee, una organización que ha bregado por 100 años por el bienestar del pueblo judío en Estados Unidos y en cualquier lugar que se encuentre, y ahora obviamente en América Latina, desde hace 50 años, muy involucrados y muy preocupados por tratar de que las comunidades judías de América Latina vivan en un ambiente de democracia, de libertad, de dignidad. Bueno, yo nada más mi compromiso de que continuaremos en esta tarea y también felicitar a Radio Sefarat porque creo que hacen una labor extraordinaria de difusión y y que nos permiten hermanarnos, no nada más en América Latina, sino a través de los océanos. Así que Shana Tova, Gut Yor, feliz año para todos. Gracias. Bueno, Lina. acá, lógicamente, acá es una comunidad grande, bastante judíos. Se están todos preparando. Se están todos preparando para Rosh Hashanah. Sí. Parte de la gente, o la mayoría, lógicamente va a pasar con sus familias, parte van a ir a la sinagoga, y no una gran minoría va en camino hacia el aeropuerto de vacaciones, a lugares acá cerca, en Europa, Turquía y Grecia, algunos otros lugares de Europa, porque acá las vacaciones son largas, porque digamos que entre Rosh Hashanah y el fin de Sukkot casi no se trabaja. Estamos hablando de casi 2 semanas y media o 3 semanas. Los chicos no tienen clase durante todo Sukkot. Entonces es casi como vacaciones de 3 semanas. Entonces se trabaja poco y la gente también aprovecha para irse de vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones más tarde, después de Yom Kippur, hay gente que se va ahora. Y bueno, así preparándose. O sea, todo queda paralizado hasta después de la fiesta, digamos. Después de la fiesta se empieza a vivir otra vez. Así que quiero desearles a todos Shana Tova. Bueno, con estos mensajes... Bueno, contanos vos, Federico, cómo van a pasar Shana Tova
en España? Bueno, aquí casi todo el mundo va a la gran sinagoga, la sinagoga principal de Madrid, y bueno, casi todas las familias. Luego hay pequeñas sinagogas también desperdigadas por la ciudad, pero casi todos van a casas de amigos, de familias. Digamos que es una festividad donde se siente mucho la presencia judía, por lo menos en las zonas donde están las comunidades, ¿no? Somos una comunidad pequeña de 40.000, 50.000 personas en toda España, pero en las festividades sí se siente esa presencia judía, se siente, la gente participa activamente, gente que no participa en todo el año, aparecen, digamos, por las fiestas, y uno puede ver a caras que tienen muchas ganas de reencontrarse con ellas, y la comunidad la pasa realmente, es una comunidad muy tradicionalista, y todo el mundo, casi todo el mundo acude a la sinagoga. Así que con esta invitación y con estos mensajes globales, como somos una radio global, recogiendo las felicitaciones de todos, les deseamos a todos los que nos oyen y a los corresponsales también un felicísimo año, y que sea un año muy próspero y lleno de felicidad. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene con otro espacio de la ronda, y les deseamos que sean muy felices. Par jedern Basunder, wo seinen Heint mit uns nicht so a Gläserle Lechaim, dem Becher voll mit Wein, hat der Sohn wie so